Le agradezco inmensamente al doctor Gilberto Jaramillo y al doctor Diego Cano que me han invitado hoy a esta conferencia. Agradezco estos fellows de gastroenterología, de los mejores que hemos tenido, que me han invitado a esta presentación porque comparto con ellos el temor de que estas patologías no se traten correctamente. Hoy día vamos a hablar sobre el enfoque del paciente con dispepsia. La mayor parte de la presentación que se hará aquí hoy está contenida en este artículo recientemente publicado este mes en la revista peruana de gastroenterología, con un exalumno nuestro, el doctor Alan Luques, y el profesor Maxes Mulson, un profesor titular de México, que hace parte del consenso de Roma 4. Para mí es un placer mostrar a la comunidad médica internacional esta publicación que contiene lo más reciente publicado sobre dispepsia y cómo se enfoca esta patología. Dispepsia se define como el dolor en el epigastrio de un mes de evolución, y esto es fundamental. Un mes de evolución se llama dispepsia. Tenga llenura o no tenga llenura, tenga náuseas, tenga vómito o malestar, eso es dispepsia. Y es tan importante entender eso porque entendiendo eso se considera inmediatamente que la dispepsia no es gastritis, no es gastritis. En medicina no existe una enfermedad que se llame gastritis, clínicamente hablando. Lamentablemente, muchos médicos generales, creo que la mayoría, muchos médicos internistas, la mayoría, y como para llorar, muchos gastroenterólogos llaman a la dispepsia gastritis. Esta no duele. La dispepsia en la vida cotidiana puede ser en dos escenarios. Dispepsia no investigada, cuando una persona que tiene dispepsia nunca ha sido sometida a un examen. Y dispepsia secundaria, cuando al hacerle una endoscopia digestiva se encuentra una enfermedad que da dispepsia. La mayor parte de cánceres gástricos avanzados en América Latina, en Colombia, donde yo ejerzo, se debe a que el paciente y el médico consideran que el dolor en la boca del estómago se llama gastritis, y ese dolor puede ser por esofagitis erosiva, una úlcera péptica, un cáncer gástrico. En Colombia el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en ambos géneros prácticamente. Entonces en Colombia el cáncer gástrico es algo aterrador. Siempre llegan tarde los pacientes, llegan tarde porque el paciente ha recibido múltiples tratamientos para la gastritis, entre comillas. H. pylori puede dar dispepsia en 5%, medicamentos pueden dar dispepsia, parásitos como Giardia, estrongiloides, enfermedad celíaca muy frecuente en el sur de Colombia, en Argentina, en el sur de América, como Argentina, Chile, por allá, sobre todo Argentina, hay mucha enfermedad celíaca, en Colombia casi no hay. Y dispepsia funcional es cuando al hacer la endoscopia no se encuentra nada que explique los síntomas. Y estos pacientes que tienen dispepsia funcional, el médico colombiano lamentablemente todavía escribe en la historia clínica que tiene gastritis o enfermedad ácido péptica. Esto no existe en medicina. La enfermedad ácido péptica cobija como 7 enfermedades. Cobija, hace parte de enfermedad ácido péptica la úlcera, el reflujo, esófago de Barrett, dispepsia, etc. De tal suerte que esto no puede ir en la historia clínica, no va más en la historia clínica. La dispepsia no investigada la padece el 20% del mundo. Quiero contarles que un médico internista es un individuo especializado en atender patologías de adultos de alta prevalencia. Miren ustedes que la dispepsia no investigada es 20% de la población. Para que comparen, diabetes mellitus lo padece el 8.5% de la población. Esto es mucho más frecuente, pero un internista sabe mucho más de diabetes, de hipertensión, de enfermedad coronaria, de EPOC que dispepsia. El propósito de esta conferencia es sensibilizar al doctor de cuidado primario para que tenga la competencia necesaria para manejar esto, y no es difícil adquirirla. Entonces esta patología tiene mucho impacto, disminuye la calidad de vida de los individuos, representa 20 a 30% de la consulta de gastroenterología, es más frecuente en mujeres, más frecuentemente en la gente que consume AINES y la gente que fuma. Un estudio hecho en Colombia hace muchos años encontró nuestro grupo que en 540 pacientes seguidos de manera prospectiva
la mayoría tienen dispepsia funcional. Y como estaba metido en este estudio, pacientes de un hospital de referencia, encontramos una cifra alarmante: 9% de las dispepsias en ese momento eran por cáncer gástrico. Entonces, cuando un médico internista, un gastroenterólogo, un médico general, ve a un paciente con dispepsia, un par de preguntas le asaltan a este individuo. ¿Tendrá el paciente una enfermedad seria? Y si el enfoque diagnóstico y terapéutico es costo efectivo. Lo primero que hay que hacer es un acercamiento clínico a la dispepsia no investigada. Y este acercamiento clínico implica una excelente historia clínica. ¿Hace cuánto le duele? ¿Ha perdido peso? ¿Vomita sangre? ¿Tiene anemia? Usualmente el examen físico es normal. ¿Qué exámenes pedir? Dependen de cada país y dependen de los síntomas del individuo. Pero se puede decir que en la mayoría de los casos el examen físico es normal, y en la mayoría de los casos el examen físico, además de ser normal, los paraclínicos son normales también. El manejo de la dispepsia no investigada en el mundo es controvertido, y voy a decir aquí que la forma en que se aborda el paciente con dispepsia no investigada depende fundamentalmente de dos variables. Uno, la incidencia de cáncer gástrico en ese país, el costo de las endoscopias. Y les puedo contar que los estudios hechos han demostrado lo siguiente: si una endoscopia digestiva vale $500, hacer una prueba no invasiva para buscar H. pylori y tratar H. pylori es mejor que hacer endoscopia digestiva. Si la endoscopia digestiva vale menos de $500, buscar H. pylori y erradicarlo es igualmente eficaz. Mire usted que $500 de costo de la endoscopia está en favor de que se haga mejor buscar H. pylori y erradicarlo. Y si la endoscopia vale menos de $200, como pasa en Colombia, es mejor hacer endoscopia inmediatamente. Si en Estados Unidos la endoscopia costara $200, a todos los americanos hicieran endoscopia digestiva, porque este examen no es mórbido, no tiene mortalidad o es mínima despreciable, el problema es el costo. Entonces, con base en lo anterior, ¿cuándo hacer endoscopia en un país está resuelto hoy día? Depende de la epidemiología de cáncer gástrico en ese país. Y esto es lo que está publicado recientemente. En Canadá y Estados Unidos se hace endoscopia digestiva con una dispepsia no investigada a gente con 60 años o más. En Estados Unidos no hay cáncer gástrico, no es un problema. Pero si la gente tiene menor de 60 años y tiene síntomas de alarma, se hace a menor edad. En México, recientemente en su guía publicada sobre el manejo de dispepsia y H. pylori, son 55 años el umbral para hacer endoscopia. Nuevamente, si es más joven el individuo, tiene síntomas de alarma, mucho antes. En Asia, 35 años. En Colombia, nuestro país, paciente que tenga 35 años o más y dispepsia, hay que hacer endoscopia. Si tiene menos de 35 años y tiene síntomas de alarma, hay que hacer la endoscopia. Esto puede consultarse en la guía colombiana de manejo de la dispepsia en www.gastrocol.com. Aquí está establecido cómo en Colombia se maneja la dispepsia no investigada. Estos 35 años surgen en nuestro país fundamentalmente del trabajo hecho en la Universidad Nacional hace muchos años.